Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts a aquest espai on el futbol es troba amb la realitat del món. Avui obrim el debat sobre el pròxim Mundial, un esdeveniment que normalment uneix milions de persones davant d'una mateixa passió, però que aquesta vegada arriba envoltat de preguntes, polèmiques i en un context global molt complicat. Mentre les seleccions es preparen i els aficionats somien veure els seus equips aixecar la copa, el torneig també es troba enmig de situacions que van més enllà del camp. La situació internacional, marcada per conflictes i tensions entre països, ha fet que alguns sectors fins i tot es preguntin si un esdeveniment d'aquesta magnitud s'hauria de celebrar amb normalitat. Pot el futbol mantenir-se al marge de la política, de la guerra, de la violència o inevitablement acaba reflectint el que passa al món? A això s'afegeix un altre tema que ha encès el debat entre els aficionats: el cost de viure l'experiència mundialista. En aquest programa analitzarem tots aquests temes, perquè el Mundial no és només futbol, és política, és economia, és cultura i milions d'històries arreu del planeta. Quedeu-vos amb nosaltres perquè comencem. Benvinguts i benvingudes a Pensar Veus Compartides. Com sempre, és un plaer retrobar-nos i compartir aquest espai de conversació i anàlisi. Saludo amb molt de gust al nostre col·laborador, en Leonardo Alvarado, que una vegada més ens acompanya i suma sempre amb la seva participació i col·laboració. I per descomptat, una salutació molt especial a tota l'audiència que ens segueix. Gràcies per escoltar-nos i per formar part d'aquesta comunitat de Rap Radio. Com va tot, Leonardo? Benvingut. Hola Miriam, un gusto estar un viernes más con la estimada audiencia que siempre nos acompaña. Hoy hablaremos sobre el Mundial de Fútbol 2026, un tema que abordaremos desde una perspectiva amplia porque el Mundial no es solo un torneo deportivo que reúne a las mejores selecciones del planeta, también es un evento que ocurre en medio de tensiones y debates mundiales. Así que los invitamos a quedarse con nosotros, acompáñenos. ¿Quién nos acompaña hoy? Este viernes está con nosotros un invitado de lujo. Es el periodista y reconocido cronista deportivo Eduardo Camarena. Donem pas al convidat, si us plau, Leonardo. Eduardo Camarena Reyes es un periodista y comentarista deportivo mexicano con una larga y respetada trayectoria en los medios de comunicación. Es especialmente reconocido por su labor como narrador y analista de deportes, como boxeo y fútbol, habiendo sido una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo en México durante varias décadas. Camarena se formó en periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y pronto se integró al periodismo profesional. Desde principios de los años 80, trabajó como redactor, reportero y comentarista en distintos medios, destacando su labor en Televisa Deportes, donde llegó a ser jefe de información y narrador principal. Fue pieza clave en la cobertura de grandes eventos internacionales. Asistió como comentarista a múltiples Copas del Mundo de fútbol. Estuvo también a cargo de la cobertura y transmisión de diversos Juegos Olímpicos, así como en innumerables transmisiones de la Liga Mexicana y peleas de alto perfil en el mundo del boxeo. Camarena se especializó en box profesional, narrando más de 600 peleas de título mundial, lo que le valió un gran respeto tanto entre aficionados como entre sus colegas. Tras varios años en Televisa, dejó la empresa en 2019 y desde entonces ha continuado su labor profesional en la radio, colaborando en diversos programas de televisión e incluso en Netflix. L'entrevista. Pensa Veus Compartides. Rap Radio. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un enorme placer que nos acompañes este viernes. Bienvenido a Radio América Barcelona, México. Un gusto enorme de verdad estar aquí con ustedes. Eduardo, en esta ocasión el Mundial de Fútbol 2026 pues se llevará a cabo en un momento particularmente complejo. ¿Cuál es tu valoración de las condiciones globales para celebrar un mundial de fútbol? Mira, en primer lugar creo que va a ser un mundial atípico
porque son muchos equipos, 48 equipos, son demasiados. Pienso que ya se pierde la selección de calidad que históricamente tenían los mundiales, ¿no? El primer mundial, que fue por invitación, eran 13 equipos que pues solamente 12 podían desplazarse a Uruguay, y ya cuando empezó a haber eliminatorias, el formato era de 16 equipos, luego se aumentó en España 82 precisamente a 24 equipos, y luego de 24 pues vino el cambio, ¿no? Hasta la cifra de 36. Hoy me parece que 48 son demasiados. Veremos muy discreta calidad, ¿no? En algunos partidos. Eso es lo deportivo, ¿no? Lo estrictamente deportivo. Me parece que no es el mejor formato para un mundial el tener tantos equipos. Y luego en lo social, en lo político, como está el mundo, pues yo creo que no debería ser Estados Unidos la sede de un campeonato mundial, porque Estados Unidos está en guerra. Es un país que está en guerra, es un país que entró en conflicto con Irán, lo que sabemos, y que si la FIFA cumpliera con sus reglas, con sus principios, con las normas que la rigen, pues tendría que quitarle la sede a los Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente está en guerra. Y luego le dan 13 partidos a México y 13 partidos a Canadá. Y pienso que México tampoco está en condiciones de hacer una Copa del Mundo, porque hay una guerra interna entre grupos del AMPA, ¿no? Que están dedicados al narcotráfico, y que pues hemos visto de 2 décadas a la fecha cómo se ha agudizado esta guerra interna que hay en México, al punto de que hoy las calles están custodiadas, resguardadas por los soldados, ¿no? Por la policía especializada, o en este caso la hoy llamada Guardia Nacional, que no es otra cosa más que el ejército mexicano, y todas las demás policías. Entonces también pienso que si la FIFA cumpliera estrictamente con estos lineamientos que marca, tampoco México sería la sede idónea en este instante, aunque solamente se traten de 13 partidos, ¿no? Son muy pocos partidos, ¿no? 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey, 2 de las ciudades más pobladas del país, y en la capital, que es la ciudad con mayor población, donde se van a ejecutar 5 partidos. Entonces sí pienso que pues que la FIFA sigue mostrando esa cara que pues desde hace mucho tiempo hemos podido identificar quienes tenemos tantos años en el deporte y en el fútbol en particular, ¿no? La FIFA tiene una doble moral, la FIFA tiene un doble rostro, y en la FIFA lo que prevalece siempre es el interés económico, y pues no quieren dejar de ganar miles y miles y millones de dólares con este evento que, repito, si se cumplieran las reglas de FIFA, Leonardo, Miriam, no debería de llevarse a cabo el campeonato mundial ni en Estados Unidos ni en México. Lalo, con esto que comentas, evidentemente uno tiene que regresar a la historia de los mundiales y pensar qué ha pasado en otros tiempos, ¿no? Incluso se suspendieron por una guerra, ¿no? Pero, ¿por qué no nos hablas un poco de las condiciones que se sucedieron en el 86 para que Colombia dejara de ser sede y entrara como alternativa a México? Y yo no sé si los tiempos, por ejemplo, ahorita darían para hacer ese tipo de cosas. Lo pregunto porque evidentemente ahorita hay mucha controversia porque Irán no quiere jugar en Estados Unidos. Donald Trump no garantiza la seguridad de los jugadores de Irán, y Irán ha dicho que estaría dispuesto a jugar en México, aunque claro, que es una selección bastante buena, digamos, y podría haber alguna probabilidad de que pasara a la siguiente fase. Y entonces, ¿qué van a hacer? Porque aunque juegue en México, pues ni modo que se vaya a Estados Unidos. O ¿cómo ves toda esa parte que tiene un alto componente logístico, pero también un alto
eh, un componente comercial y un componente político, ¿no? Pues mira, ya condicionar la sede de un equipo, de una selección, pues ya te implica que el problema es grande, ¿no? Si Irán no puede ir a jugar a Estados Unidos porque no le garantizan seguridad, y leí que el Ministerio de Deportes de Irán ha afirmado que no van a jugar el Mundial porque es en Estados Unidos, pues ya la situación ya es distinta a cualquier otra. No, nunca ha vivido eso el mundo del fútbol, ¿no? Porque en algún momento, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues los países afectados, digamos, ¿no? Políticamente en la guerra, pues no estuvieron en el siguiente mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y mucho tiempo la Gran Bretaña no formaba parte de la FIFA, ¿no? Por estas situaciones políticas que se dan en el deporte. Bueno, para el segundo mundial, Uruguay no fue a jugar a Italia, ¿no? No fue a Europa porque dijo, pues, si los italianos no vinieron, pues yo no voy como campeón, ¿no? Es la primera vez que el campeón no pudo defender su campeonato, ¿no? En la historia de la Copa del Mundo. Entonces, siempre ha habido estos problemas, ¿no? Estas situaciones de intereses políticos, de dificultades entre países, de situaciones extracancha que perjudican al deporte, pero esta me parece que no tiene precedente, ¿no? A mí me parece muy simplista cuando oigo algunos comentarios que dicen es que ningún país es ideal para hacer una Copa del Mundo porque todos los países tienen problemas, ¿no? En México 86, por ejemplo, pues México fue la sede, tomó el relevo, ¿no? Porque en el 83 Colombia renunció a hacer el Mundial por problemas económicos, ¿no? El cuaderno de cargos de la FIFA es un cuaderno muy exigente que tienes que invertir millones y millones y millones de dólares, ¿no? Para cumplir con los requisitos de la FIFA, que no son solamente los estadios, no son solamente las instalaciones donde van a entrenar los equipos, no, va mucho más lejos que eso. Son los hoteles, son los sistemas de comunicación, son las carreteras, o sea, la FIFA exige mucho, igual que el Comité Olímpico Internacional. Y México hizo el Mundial de 86 precedido de un terremoto que fue tremendo, ¿no? Terrible en la Ciudad de México. Un año antes prácticamente, ¿no? Septiembre de 85, el Mundial fue en junio del 86, y repito, me parece muy simplista que se diga es que no todos los países estaban al 100% listos para hacer un Mundial, pero esto no tiene precedente, o sea, hay un país en guerra, Estados Unidos, y es el país que va a hacer el Mundial, y no puedo entender yo que el país con el que tiene conflicto Estados Unidos, Israel, que es Irán, pues que la selección del país que está en guerra vaya a jugar a la sede del país que lo ha agredido, ¿no? Porque pues, se sabe lo que ha hecho. La guerra está allá, ¿no? En Estados Unidos. Y con los riesgos que eso supone, Leonardo, ¿no? De que pueda haber atentados, de que pueda haber una reacción, ¿no? De parte de los iranios, de estos grupos extremistas. Entonces sí pienso yo que este mundial, si prevaleciera la lógica y el más elemental sentido común, no debería de realizarse en los Estados Unidos. Algunos países han planteado la posibilidad de boicotear el mundial por motivos políticos y los conflictos internacionales, como es el caso, me parece, de Francia, incluso creo que Noruega. ¿Qué impacto tendría un boicot real de varias elecciones en términos de la legitimidad y el sentido de la Copa del Mundo? Pues yo pienso que perdería mucho atractivo, ¿no? El Mundial, como en su momento perdió atractivo los Juegos Olímpicos, ¿no? No olvidar que los Juegos Olímpicos de Moscú los boicotearon los del bloque occidental, y los Juegos Olímpicos de Estados Unidos los boicoteó el bloque del comunismo, ¿no? En Europa del Este. Entonces, pues, sí, serían unos juegos deslavados, unos juegos sin la alta competencia. Si no están los países del occidente de Europa, pues no estarían las grandes potencias del mundo del fútbol, ¿no? Si se unieran Francia, España,
Alemania, Italia. Estamos hablando de 4 naciones que han sido campeones del mundo, entonces perdería mucho interés el mundial y ya al verse esta separación o este boicot, evidentemente ya no sería lo mismo, como no fue lo mismo, ¿no? Moscú 80 y Los Ángeles 84, no fue lo mismo en los Juegos Olímpicos. Perdería mucho el deporte y sobre todo, pues perdería mucha credibilidad la FIFA, ¿no? Que yo pienso, el gran problema es la FIFA, ¿no? Que la FIFA es inflexible y la FIFA se está adecuando a lo que le dice Donald Trump, ¿no? Que pues se ven muchas fotos ahí de Gianni Infantino con Trump y aparentemente hay mucha armonía, bueno, algo totalmente aberrante, ¿no? Yo diría hasta diabólico, ¿no? El pensar que lo iban a proponer como premio Nobel de la Paz, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos. Entonces sí creo que tendría un impacto brutal el hecho de que hubiera un boicot, ¿no? Y dudo mucho que esto suceda, ¿no? Porque pienso que los intereses económicos van a inclinar la balanza a favor de la realización de esta Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo ves tú, además de la situación tan complicada que hay global, en la geopolítica del mundo de este momento, cómo ves tú el diseño de la Copa del Mundo? Digo, venimos de décadas atrás donde se jugaba, vamos a llamarlo así, o se competía con un fútbol diferente, el número de partidos a lo largo del año, torneos, copas, etcétera, ha crecido de manera calculable. Ya tuvimos un mundial con 2 sedes, Corea, Japón, ¿no? Pero bien, como lo mencionabas antes, pues empezamos teniendo 12 equipos y ahora hay 48. ¿Qué encuentras tú detrás de este, digamos, nuevo diseño de la FIFA? ¿Es mero negocio? ¿Hay una genuina promoción del fútbol? ¿Qué opinas tú al respecto? No, yo creo que es ganar dinero, ganar, que la caja registradora de la FIFA esté timbrando permanentemente. No veo otra intención, ¿no? Si 16 parecía la cifra ideal, pero muchos pensaban, no, pues es poco, 16, no hay muchas oportunidades para. En Europa, por ejemplo, tienes determinado número de plazas y hay muchos equipos que eran muy fuertes y que eran superiores a la gran mayoría de los demás competidores. Entonces, cuando en España 82 aumentan a 24, pues parecía una cifra bastante razonable y todavía yo diría hasta 32 selecciones nacionales uno pensaría, está bien, no parecen demasiados, pero ya incrementarla a casi 50, tener más de 100 partidos, sí creo que demuestra la voracidad y esta insaciable generación de dinero de parte de la FIFA. No veo que sea una promoción. Son demasiados boletos, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica, que es potencia mundial, ¿no? Con Brasil, Argentina, Uruguay, es la confederación que tiene menos equipos, tiene 10. Y pues prácticamente la mitad pueden ir al mundial, ¿no? El 50% son demasiados en esta proporción, ¿no? Y aquí es donde yo siempre he reflexionado y los que estamos en el fútbol, pues lo sabemos más, ¿no? Porque a lo mejor a la gente ya se le hace normal, pero el continente americano es el único que tiene 2 confederaciones. ¿Por qué? ¿Por qué África no tiene 2? ¿Por qué Europa no tiene 2? ¿Por qué Asia no tiene 2? Y hemos visto ahora con la ayuda de pues toda la tecnología y toda la información que está a la mano, pues la distancia entre el norte del continente americano hasta la Patagonia en el sur de América, pues más o menos es la misma distancia de polo a polo en África o de polo a polo en Asia o en Europa. No es una condicionante esto, o lo puedes regionalizar, ¿no? Las eliminatorias. Y eso es el gran problema, ¿no? De que
América tiene un formato pues muy especial, ¿no? 10 países en CONMEBOL y el resto de los países integran la CONCACAF, que hay que decirlo, la CONCACAF la creó México. 1961, México promovió, alentó y organizó en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, las reuniones para hacer una confederación que le permitiera a México pues tener un camino menos complicado para poder asistir a una Copa del Mundo, porque enfrentarse como lo hizo para Chile 62 con un sudamericano, en aquel mundial lo hizo contra Paraguay, pues le representaba un mayor grado de dificultad, ¿no? Que enfrentar a Trinidad y Tobago, a los países de Centroamérica, Surinam, a Cuba, todos los países que integran la CONCACAF. Entonces sí veo todo esto como pues como muy manipulable, Leonardo, todo esto que sucede en el mundo del fútbol y caprichosamente se da y la FIFA lo acepta. A la FIFA le conviene que América esté dividida en dos confederaciones, a la FIFA le conviene darle la sede a dos países, como lo hizo con Corea y Japón, ahora dársela a tres naciones, cuando en realidad pues es una, ¿no? Estados Unidos y alternando partidos, Canadá con 13 y México con 13, pues realmente son sedes alternas. Y pues lo que viene más adelante, ¿no? Que ya en España se están preparando para compartir la sede con Portugal y con Marruecos. Entonces, esta va a ser la tendencia porque hacer un mundial, hacer unos Juegos Olímpicos cuesta muchísimos millones y millones de dólares, de euros, de la moneda que quieras. Los chinos siguen todavía pagando los Juegos de Beijing. Grecia sigue todavía enfrascada en esa crisis que le provocó hacer Atenas 2004, los Juegos Olímpicos, ¿no? El endeudarse y el cumplir con este cuaderno de cargos tan exigente del COI, el Comité Olímpico Internacional, tan exigente como el de la FIFA. Y yo pienso que esa va a ser la tendencia de aquí en adelante, que haya mundiales compartidos, porque ya es muy difícil que incluso las grandes potencias económicas puedan solventar todos los gastos que implica organizar una Copa del Mundo. Y hablando precisamente de la cuestión económica y de estos intereses económicos tan metidos dentro del fútbol, de este deporte, el crecimiento precisamente del fútbol como industria ha hecho que el espectáculo sea más importante que la calidad deportiva. Yo pienso que hay casos, ¿no? Específicos de equipos que la calidad es suprema, ¿no? Que es una altísima calidad y que va acorde, ¿no? A lo que se genera económicamente. Lo que sí me parece que es un exceso es lo que hoy se paga en el fútbol, ¿no? Lo que le pagan a Messi o lo que le pagan a Cristiano Ronaldo son cantidades. Yo no las llamo solo estratosféricas, ¿no? Yo digo que son cantidades de dinero realmente insultantes, ¿no? Para el mundo, para las necesidades que tiene el planeta. Y hay equipos pues que sí juegan con un altísimo nivel y pues más o menos puede uno entender, ¿no? Por qué Messi gana tanto dinero, por qué o jugó en el Real Madrid, o por qué en el Barcelona, perdón, o Cristiano en el Real Madrid. Lo entiende uno por la calidad de estos jugadores o de estas selecciones nacionales o los clubes, ¿no? En donde juegan estas estrellas. Pero viéndolo así en la balanza muy claramente, pues sí se inclina más a lo económico. O sea, ningún futbolista, por más prodigioso que sea, por más exitoso que sea, puede ganar tanto dinero como ganan estas figuras, ¿no? Y yo siempre reflexiono y digo lo que hubiera ganado Pelé en esta época o Maradona en esta época, que a Maradona ya le tocaron cifras estratosféricas, a Pelé más o menos, ¿no? Cifras así de millones de dólares cuando jugó en Estados Unidos en el primer intento de fútbol profesional en Estados Unidos a principios de los años 70, pero hoy sí me parece que es demasiado dinero
para cualquier espectáculo, o sea, ningún espectáculo, ni el mejor evento musical o el mejor concierto de una sinfónica o del cantante más famoso del mundo, o ni el mejor evento de lo que uno pueda imaginar en la Fórmula 1 o en el básquetbol. Me parece que ningún evento sustenta realmente todo ese dinero que, repito, para mí no solo son cifras estratosféricas, son insultantes para la humanidad. Oye, Lalo, y en este proceso, cuando a México, bueno, lo hacen de manera conjunta, México, Estados Unidos y Canadá, de buscar la sede, y bueno, en estas reuniones siempre hay varias sedes que están compitiendo por obtener digamos, el privilegio de realizar el Mundial. Todo esto sucede en medio de un escándalo muy grande, ¿no? El FIFA-Gate y una cuestión ahí muy complicada, que además hemos visto que son escándalos que se repiten en diferentes magnitudes en diferentes confederaciones alrededor del mundo, ¿no? Pues Hasta en sí, Argentina, etcétera. siguen ¿Cómo en viste ese, prisión, Leonardo. cómo viste ese proceso? O sea, realmente, porque es relativamente fácil escudarse en un escudo nacional y decir vamos por México, cuando realmente lo que está detrás son puros intereses privados, ¿no? Entonces, de alguna manera, porque si lo ponemos en la balanza, de alguna manera, un compromiso que se adquiere durante la gestión del presidente Peña Nieto, pues le viene a caer encima a la presidenta Sheinbaum, ¿no? ¿Qué a qué nivel tenemos que estar para prevenir que esas cosas no pasen? No sé tú qué opinas al respecto. Digamos que es inevitable, ¿no? O sea, es inevitable que la sede se dé con tanta anticipación. Normalmente así sucede, ¿no? Y eso no lo puedes evitar porque la FIFA lo que quiere es la certeza de saber en qué países se van a realizar los dos siguientes mundiales, ¿no? Al momento en que se está llevando a cabo el del presente. Y eso es inevitable, pero pues sí se puede evitar, ¿no? Hacerlo, pues ya lo hizo Colombia. A Colombia le dieron la sede y Colombia dijo, no puedo, no tengo el alcance económico, no puedo, renuncio a la sede con todo el dolor, ¿no? Con toda la frustración y doble frustración porque pues, los colombianos ya tenían su lugar asegurado para el 86 porque eran sede y no calificaron para el Mundial de México 86, entonces fue doble la tristeza, la decepción. Eso sí se puede, o sea, yo pienso, nadie obligaba a la presidenta a ratificar el compromiso que se hizo 2 sexenios atrás, ¿no? Ahí sí se podía cambiar de opinión, no estamos en condiciones, no queremos invertir, pero como la mayor parte de la inversión, entre comillas, es de la iniciativa privada, sobre todo por el tema de los estadios, que aquí son 3 estadios, ese digamos que es el argumento, ¿no? Yo diría es un argumento con algo de trampa, porque pues, los gobiernos sí le invierten, ¿no? Evidentemente le invierten. Estamos viendo pues toda la remodelación en el aeropuerto de la Ciudad de México, estamos viendo cómo se está terminando de construir 2 líneas del metro en Monterrey, cómo se hizo prácticamente nuevo el encarpetado y la ampliación de la calle principal de Guadalajara que te lleva del aeropuerto a la ciudad, y ese dinero no es de la iniciativa privada, es dinero del gobierno. Y yo digo, pues qué bueno que estén arreglando el aeropuerto de la Ciudad de México, ya le hacía falta, ¿no? Que lo arreglaran, como decimos en México, perdón, Miriam, que le dieran una mano de gato al aeropuerto, pero, pero yo digo, por 5 partidos están haciendo todo este gasto, por 4 partidos están haciendo todo ese gasto en Guadalajara, por 4 partidos todo el gasto, todo esto que tiene que desembolsar el gobierno en Nuevo León, ¿no? Para la ciudad de Monterrey, sí me parece que es un exceso, ¿no? Y México pudo haber dicho a tiempo, no, no podemos hacer el Campeonato Mundial de Fútbol. Las sedes anticipadamente, esa es una regla que dudo que vaya a cambiar, ¿no? Y ahí lo ponemos como excepción a esta regla, que hubo un país que sí renunció, ¿no? El caso de Colombia.
Y bueno, ya hablabas hace un momento sobre lo insultante que resultan los salarios actualmente para los jugadores y creo que un tema que tiene que ver pues también con cuestión de costos, ¿no? Es el costo de los boletos para este mundial que ha generado un debate porque al parecer, bueno, las entradas son absolutamente impensables, ¿no? Para un aficionado común, digamos, o de a pie y muchas veces o ahora se volverán inaccesibles para el público en común. ¿Por qué los boletos para este mundial se ha vuelto tan caro y qué impacto puede tener esto en la experiencia del aficionado de a pie, digámoslo así? Pues yo pienso, Miriam, que es la insaciable voracidad de la FIFA y en este caso del comité organizador, ¿no? Pues que querrá recuperar algo de lo que está invirtiendo, ¿no? El Estadio Azteca es el mejor ejemplo, ¿no? De la gran inversión que están haciendo. Prácticamente lo hicieron nuevo, ¿no? Bajo las mismas dimensiones y bajo la misma forma arquitectónica, pero pues le están cambiando todo el interior, ¿no? La zona de las tribunas con asientos más cómodos, con espacios más accesibles, con zonas VIP que no tenía el estadio o que eran muy reducidas y es mucho dinero, ¿no? La prueba que marca todo lo que se está gastando en la remodelación del Estadio Azteca, que ahí es dinero privado, ¿no? Del empresario Emilio Azcárraga Jan. La prueba más clara de todo lo que está gastando es que ya tuvo que pedir prestado, ¿no? A un banco, a Banorte, un banco mexicano. Y por eso hoy el estadio se llama Estadio Banorte. Mientras pagas, pues me pagas el dinero y me pagas con el nombre durante este tiempo. Entonces, es demasiado dinero, ¿no? Por eso pienso yo que de ahora en adelante la tendencia va a ser sedes compartidas, como lo va a hacer España próximamente. Arabia Saudita ya tiene el próximo, pero pues en Arabia le sobran los petrodólares, pero no hay mucha afición, digamos, por los deportes. Sí hay mucha afición por el fútbol, pero no es el deporte que realmente conmociona, ¿no? La expectativa de la gente en Arabia Saudita. Y esa va a ser la tendencia. Es demasiado dinero lo que se gana para organizar un mundial de fútbol. La FIFA no pierde. La FIFA es como los grandes casinos donde se juegan mucho dinero en las apuestas, la casa no pierde. Y acá la FIFA no pierde y por eso los países tienen que hacer estas inversiones multimillonarias y los precios pues van a ser inaccesibles como lo fueron en el 86 también, ¿eh? Quiero decirte que en México 86 yo me tocó ya como periodista, ¿no? Hacer partidos, narrar partidos en México 86 y los precios eran muy caros en los estadios, ¿no? Y cuando iba uno a transmitir los partidos a los estadios, pues uno decía, no, esta no es la gente que va al fútbol cada 8 días, esta no es la gente que va al Estadio Azteca, decía yo, a ver al América o a ver al Necaxa o al Atlante, ¿no? Los equipos que en ese momento jugaban o a ver a los Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria, la otra sede que tuvo la Ciudad de México en 1986. Eran muy caros los boletos para la mayor parte de la población que habitualmente va al fútbol. Pero sí tienes razón, creo que ahora ha superado todavía más, ¿no? Si en el 86 eran carísimos y prácticamente inaccesibles, hoy yo digo que son carísimos, inaccesibles y prohibitivos, ¿no? Para el grueso de la población. Ves las ofertas y luego algo de trampa, ¿no? Pues hay que inscribirse, ponte en una lista virtual para que tengas derecho a comprarlo, ¿no? A través de la página que vende los boletos y al final pues, la gente no encuentra tan fácil los boletos y ya los encuentras en reventa y una reventa maquillada que, pues aunque oficialmente no está permitida, pues al final sí está permitida, ¿no? Y todo esto, pues con el consentimiento del gobierno mexicano, ¿no? Porque aquí en México, en la capital, y entiendo que también en Guadalajara y en Monterrey hay una ley de espectáculos. Y esta ley de espectáculos es la que tasa
los precios para los espectáculos y no puedes permitir estos números tan irreales, ¿no? A la economía de México y te digo con algo de trampa, ¿no? Porque pues, la gente estaba en línea buscando y muy pocos encontraron y la reventa sí los tiene, ¿no? Estas grandes empresas que se dedican a revender boletos o que te hacen paquetes con vuelo, con hospedaje y con asistencia al estadio. Entonces también eso tiene este mundial, ¿no? Particularmente en México, los boletos están más caros en el Estadio Azteca que en cualquiera de las sedes de los Estados Unidos o Canadá. Algo que me parece pues simplemente insultante, ¿no? Para la economía mexicana. ¿Y será que sí, o sea, existe la garantía de que terminen los trabajos dentro del tiempo para el Mundial en el Estadio Azteca, hoy rebautizado como Banorte? Pues mira, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la FIFA cumpliera sus reglas, normalmente los estadios se entregan simbólicamente a la FIFA un mes antes. Entonces tendría que estar el Estadio Azteca antes. No lo sabremos hasta que se acerque la fecha, ¿no? Hasta mayo lo sabremos. Pero pues un buen indicio lo tendremos este mes de marzo, porque viene a jugar Portugal y será la reapertura del Estadio Azteca, que he pasado por ahí, lo tienen guardado como si fuera una caja fuerte, gigantesca, que no se vea mucho lo que se está haciendo. Parece que las obras no van en tiempo como estaba pactado, ¿no? Y que ahora están ya trabajando a marchas forzadas y que lo más probable es que el partido contra Portugal nos muestre a un Estadio Azteca con la cancha en condiciones de jugar, supongo, ¿no? Que es lo importante para que se realice el partido y no exponer a los futbolistas a una lesión si la cancha está mal, pero pienso pues que el estadio va a estar en obra negra todavía, o muchas secciones del estadio van a seguir en obra negra, ¿no? Y ahí la FIFA no está cumpliendo sus reglas. En eso se supone que la FIFA tiene una comisión revisora de estadios y que estos pues, tienen que estar ya, no esperar a la entrega un mes antes, que es lo oficial. Pero yo recuerdo para México 86, Joseph Blatter era el secretario de la FIFA, el presidente era Joao Havelange, y un año antes, sobre todo después del terremoto que sufrió México en septiembre del 85, en esas fechas de noviembre, enero del 86, la FIFA estaba haciendo una inspección muy minuciosa de los estadios de la capital y un estadio que está en el Estado de México, que también fue sede donde se sintió el temblor, que se llama Ciudad Nezahualcóyotl. Leonardo conoce bien esa geografía tan propia, ¿no? De la zona metropolitana de la Ciudad de México, y la FIFA cuidó mucho eso. Hoy vuelvo al mismo tema, ¿no? Pienso que es tanta la ganancia que tendrá FIFA, es tanta la voracidad insaciable de ganar dinero, pues que no les importa que prácticamente estamos en marzo, abril, mayo, junio, a 3 meses del Mundial, que el Estadio Azteca no esté listo hoy. Ya que mencionabas este tema de las obras, la infraestructura, y tú que has cubierto mundiales en diferentes lugares del mundo, me llama mucho la atención. Hay dos lugares, Brasil y Qatar, donde se hicieron, bueno, y también Sudáfrica, desde luego, pero Brasil y Qatar, sobre todo Brasil, muy elocuente las enormes inversiones que se hicieron, porque además tuvieron Juegos Olímpicos y luego tuvieron el Mundial, y se construyeron estadios en lugares bueno, creo que ni cocodrilos hay allá, o no sé, ¿no? En medio de la selva. ¿Cuál fue el efecto que tuvo esto, o que has visto tú, tanto en infraestructura como en la afición? Yo recuerdo muy claramente un reportaje de algún periodista que hablaba cómo la sección más popular, más candente y más interesante del estadio de Maracaná, arrasaron con ella y la convirtieron en una zona VIP. ¿Qué pasó después de eso? Es decir, realmente las aficiones, los equipos y demás se benefician, porque, por ejemplo, el otro evento que es totalmente contrario a esto, pudiéramos decir que fueron las Olimpiadas en Barcelona,
donde ahí sí dejaron una infraestructura tal que verdaderamente impulsó el deporte en España, ¿no? Y empezaron a aparecer grandes figuras en diferentes disciplinas, ¿no? ¿Cómo ves tú este asunto, Galo? Pues yo creo que Brasil sigue pagando la deuda del Mundial y de los Juegos Olímpicos, que lo dices bien, fueron pues, prácticamente consecutivos, ¿no? Con 2 años de diferencia. Sí, sí siguen pagando, siguen endeudados. Los gobiernos brasileños se empecinaron en hacer el Mundial y los Olímpicos y el costo pues fue muy alto, ¿no? El costo social y bueno, pues los estadios ahí están. El Maracaná hoy es fabuloso, nada que ver con aquel estadio que le daba cabida a 200,000 personas, ¿no? Una sección grande de a pie donde pues, cabían 200,000, ¿no? El Mundial del 1950, pero, pero el costo sigue siendo muy, muy elevado, ¿no? Ese es el gran problema, se siguen hipotecados los países, ¿no? Y lo mismo le ha sucedido a Sudáfrica, ¿no? Y me tocó verlo ahí en Sudáfrica, todos los gastos que hicieron cuando en Sudáfrica, lo mismo que en Brasil, pues la sociedad, ¿no? Que no estaba, un sector muy importante de la sociedad no estaba a favor de que se realizaran estos eventos, pues decían y con un argumento muy sólido, hay cosas prioritarias que son más importantes que un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos. Y también Sudáfrica sigue pagando esto, ¿no? Grecia sigue pagando, Atenas 2004. Entonces sí creo que, pues que esto va a seguir, ¿no? Mientras haya un país o países interesados en organizar Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, pues seguirá lo mismo, se van a endeudar, tendrán que hacer estadios fastuosos. Lo más lamentable, por ejemplo, es que en China, que tiene una economía pues, mucho más sólida, ¿no? que Brasil o que Sudáfrica, en China incluso algunos escenarios de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ya fueron demolidos, o sea, ya eran obsoletos y ya no funcionaban y pues no les importaba por tanto dinero y pienso que pasará lo mismo en Arabia Saudita con tanto dinero y sucedió lo mismo en Qatar, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que mientras hay dinero, la FIFA no tiene ningún reparo en darle la sede a estos países, ¿no? Le dio la sede a Rusia, le dio la sede a Qatar, países donde no respetan los derechos humanos, países en donde se dice, ¿no? En trabajos periodísticos serios, que mucha gente murió en la construcción de los estadios de Qatar, ¿no? Que eran condiciones inhumanas para el trabajo. Y en Rusia, ¿no? Donde hay represión y sin embargo no le importó a la FIFA y le dio la sede a estos dos países, ¿no? Que si la FIFA cumpliera sus lineamientos, pues no eran aptos, ¿no? Moral, políticamente para hacer un campeonato mundial de fútbol. Y ahora lo vamos a ver con Arabia, ¿no? Yo acabo de estar en Arabia Saudita, nunca había ido, fui a trabajar y pues no hay las libertades que tenemos en otros países, ¿no? Las más elementales libertades, ¿no? Por ejemplo, yo fui a un evento de boxeo en donde hasta ese día permitieron que las mujeres entraran a ese evento de un deporte de contacto, ¿no? Como el boxeo y te das cuenta que, pues que no hay libertad, ¿no? Y donde hay discriminación para los homosexuales y hay unas formas no políticos sociales pues de tratar a la población de Arabia Saudita que pues es un atentado a la más elemental libertad, ¿no? Y sin embargo ahí va a ser el mundial. Entonces te digo, mientras haya el capital económico o aunque no lo haya, un país esté dispuesto a endeudarse al tope, el mundial seguirá con esto. Las exigencias de la FIFA son demasiado altas, ¿no? Para cualquier economía y las grandes potencias pues, seguramente sí las pueden pagar
y hoy estamos viendo eso, ¿no? Que los grandes países económicamente hablando son los que van a organizar, o a menos que se unan, como lo hará España, ¿no? En el mundial que le toca a la península ibérica, ¿no? Lo cual, insisto, me parece que es un insulto, ¿no? Pues a la humanidad, ¿no? Tantas necesidades que hoy tenemos en nuestro planeta como para que la FIFA sea tan exigente para la organización del Mundial, y lo mismo hace el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Con la diferencia de que el Comité Olímpico lo hace en ciudad, ¿no? Los Juegos Olímpicos tienen como sede una ciudad, y en el caso de la Copa del Mundo la sede es un país, ¿no? Más amplia la geografía. Lalo, y se va a beneficiar, ya para ir cerrando esta interesante charla, ¿se beneficia el fútbol mexicano con este evento? ¿La juventud? ¿Hay algún beneficio? Digo, ya tuvimos México 70, ya tuvimos México 86. ¿Hay alguna repercusión positiva de organizar estos eventos para el deporte mexicano? Pues yo pienso que la repercusión más directa, palpable, contable, es para el comité organizador, o sea, para los dueños del balón, como decimos en México, no lo que va a generar económicamente. De manera paralela, podemos decir, pues habrá turismo, sí, seguramente habrá turismo en la inauguración, ¿no? El 11 de junio en México, seguramente habrá turismo extranjero, turismo nacional en la Ciudad de México, pues sí habrá ese beneficio. En lo estrictamente deportivo, pues a menos que le vaya muy bien a la selección mexicana, ¿no? Y que exista un boom, que de pronto se dé una fiebre positiva, ¿no? De, qué buena actuación de México, como España le sucedió, por ejemplo, ¿no? Cuando ganó el Mundial en Sudáfrica, que España pues no había ganado mundiales, ¿no? Y muchas veces parecía que España podía ser el nuevo campeón mundial, porque pues no había logrado el título, ¿no? Ya lo habían logrado otros países, pero España no lo había conseguido, otros países europeos me refiero, nuevos, ¿no? Como Francia en su momento, que era el más reciente campeón hasta que España logró en el 2010 el título. Eso es lo único que creo que podría beneficiar de manera colateral al fútbol mexicano, ¿no? Que haya una fiebre positiva. Le fue muy bien a la selección de México. Pero por lo demás no lo creo. O sea, la Liga Mexicana va a seguir funcionando como funciona hasta ahora, ¿no? Una liga que es muy, muy especial, y que Miriam pues sabe lo que es el Big Brother, ¿no? Este show de televisión. Yo digo que la Liga MX es como el Big Brother, porque las reglas cambian, ¿no? Un día es una regla, el otro día es otra regla, un día quitan el descenso, un día desaparecen un equipo, ¿no? Morelia, 70 años de historia, y lo llevan a Mazatlán, donde no había fútbol, y ahora van a desaparecer al Mazatlán, y van a revivir al Atlante, un equipo legendario que estaba en la liga de abajo. En todos los países de fútbol, de tradición de fútbol, hay ascenso y descenso. La segunda división tiene su campeón y asciende a la primera, o ascienden 2 o 3 o 4, como en España, en Italia, en Inglaterra, y descienden los de la parte de abajo a la segunda división, y le das movilidad a la geografía futbolística, ¿no? Acá en México no hay, copiando lo que hacen en Estados Unidos con su liga, pero ellos lo ven como el básquetbol, o como el fútbol americano, o como el hockey, pues donde no hay ascenso y no hay descenso. Pero los países de fútbol de tradición, pues todos tienen ascenso y descenso. Entonces yo pienso que pase lo que pase, positiva o negativamente, con la selección de México, el fútbol mexicano no va a cambiar, difícilmente va a cambiar. De hecho, viene México de un gran fracaso, no calificó a la segunda ronda en el más reciente mundial, en Qatar. No calificó pues desde 1994, ¿no? Que había calificado en todos los mundiales, calificó a los mundiales y avanzaba a la segunda ronda, y ahí lo eliminaron.
pero en este caso no avanzó a la segunda ronda y no cambió nada en el fútbol mexicano, ¿no? Al final siguió lo mismo, no hay ascenso, no hay descenso, cambios de sede, ¿no? Intempestivamente, cambian las reglas, ahora te permito que juegues con 9 extranjeros, ahora te permito porque le van a quitar a los jugadores de la selección a los clubes mexicanos, antes de lo que marca la regla. Pues esos equipos pueden meter más extranjeros, pueden registrar al vapor futbolistas para complementar su plantilla. Las reglas cambian aquí como en el Big Brother, ¿no? En una liga muy sui generis, ¿no? Como es la liga en el fútbol mexicano. Y pues lo más abominable, ¿no? Que hasta inventaron un puesto que no existía en la liga. O sea, había un presidente de la federación, un presidente de la liga y un directivo que conocemos, Juan Carlos Rodríguez, lo nombran presidente de la federación y él inventa un puesto de comisionado presidente y aparte un presidente que él puso, y pues el comisionado que conocemos nosotros, que existe en deportes de los Estados Unidos profesionales, el comisionado es totalmente fuera o es una figura totalmente imparcial de algún interés, ¿no? Los comisionados en la NFL, en el béisbol, no tienen ninguna relación con los equipos o con algún dueño de los equipos, y en México pues sabíamos que sí, ¿no? Entonces, así de abominable, ¿no? Es esta estructura tan especial que tiene el fútbol mexicano. Entonces, pues así sintetizando la respuesta, te diría que no va a cambiar nada. Le pase lo que le suceda a la selección de México, con éxito, con fracaso deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol será como un club privado que solamente permite a ciertos miembros formar parte de esto que se llama Liga MX, que cada vez es menos MX porque cada vez tiene más extranjeros y menos MX, menos mexicanos. Antes de terminar con la entrevista, tengo una pregunta con la que no me quiero quedar. Cuando llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues bueno, se endurecieron las políticas migratorias y bueno, ello ha llevado al aumento de detenciones y de deportaciones. ¿Consideras que pueda haber riesgos, que puedan existir riesgos dentro de los estadios o fuera de ellos? Con respecto a los migrantes que forman parte de la afición, que asisten al fútbol? Pues yo creo que basándome en estos años recientes, ¿no? En estos antecedentes de selección mexicana que juega mucho en Estados Unidos, de clubes mexicanos que van y juegan en Estados Unidos partidos de exhibición, pues la gente va con miedo. O mucha gente ya no va al estadio por temor a que sean aprendidos, ¿no? Por los policías de migración. Y esto puede suceder en el Mundial, sí, yo creo que puede ser un escenario, ¿no? Real, porque lo han vivido. Y se ha notado, los últimos partidos de la selección mexicana han tenido menos asistencia. Y algunos clubes de México que van a jugar, por ejemplo, en unos días más habrá fecha FIFA, como le llaman, ¿no? Donde hay actividades, selecciones, separan las competencias de la liga. Hay equipos mexicanos que van a jugar a Estados Unidos para ganar dólares. Y normalmente las entradas no son en la misma cantidad de aficionados que ocurría pues con el presidente anterior, ¿no? Y también Obama, ¿no? Sabemos que hizo deportaciones masivas, pero como Trump las pregona mucho y son muy flagrantes, ¿no? Y no tiene pues ninguna, yo digo, ninguna restricción de nada, no le importa que los estén grabando ahora con todo esto que te permiten las redes sociales y que veas prácticamente en cacería a los policías de migración, perseguir a los migrantes que no tienen papeles o que tienen algún problema en su situación con la ciudadanía, que no tienen los papeles en regla. Sí pienso que esa puede ser una consecuencia, que la gente latina y especialmente los mexicanos, ¿no? Pues tenemos una frontera
muy grande, más de 2,000 kilómetros, ¿no?, de frontera con los Estados Unidos. Pienso que los mexicanos que no están documentados en la Unión Americana, pues a lo mejor se la piensen más de una vez para poder ir al estadio. Pero según leo, los boletos se están vendiendo. Entonces habrá público, ¿no? Público anglosajón y todos los inmigrantes, ¿no? Porque pues van los italianos, ¿no? Estarán ahí seguramente, los ingleses, los alemanes, todos estos países donde hay colonias muy representativas en Estados Unidos, pues seguramente ellos iban a ir. Y los turistas que lleguen, ¿no?, que esos pues no tienen ningún problema. Por eso insisto, ¿no?, el tema al final, ¿no?, podemos verlo desde diferentes aristas, lo podemos enfocar desde diferentes puntos, pero siempre nos va a llevar al mismo sitio. Mientras haya dinero, mientras la FIFA, Estados Unidos, el Comité Organizador de México, el de Canadá, ganen dinero, no importa que se persigan indocumentados, no importa que Estados Unidos esté bombardeando Irán, no importa que haya amenazas de grupos extremistas de Irán, de que pueden haber atentados en Estados Unidos, no importa nada, porque para ellos lo más importante estaría cubierto, que es el tema económico. Pues sí, efectivamente, ¿no? Este mundial llega en un contexto global muy complejo, ¿no? Nunca había pasado eso, Miriam. Yo no recuerdo ninguno, porque el del 30, pues fue posterior a la guerra. Y luego el del 38, pues ya estaba el fascismo y se viene la guerra y se reanuda el mundial hasta Brasil 1950. Y ha habido casos específicos, ¿no?, de países que estando en guerra compiten para ir al mundial, ¿no? El caso que recuerdo yo muy significativo fue el de Irak. Irak estuvo en México 86, calificó al mundial estando en guerra con Irán. Irak, ¿no?, el vecino de los iraníes. Entonces, Irak compitió para asistir al Mundial de México, compitió visitando a los países a los que tenía que enfrentar para jugarse el boleto para venir a México 86, pero los partidos que le tocaban de local los jugó siempre en cancha neutral. O sea, es un caso inédito en la historia del fútbol. Un país, Irak, que estaba en guerra con Irán, una guerra muy larga, que calificó al Mundial sin jugar un solo partido en su territorio. El técnico de esa selección fue Jorge Vieira, un brasileño que dirigió aquí en México. Fui amigo de él, ya fallecido, y me platicaba eso, que fue algo pues realmente abominable, ¿no? Muchachos que jugaban en su selección, de pronto un día se fueron a despedir de él porque habían sido llamados para el ejército, para ir a la guerra, a la batalla contra Irán, y salieron de la selección. Y Jorge Vieira calificó a ese equipo sin jugar ni un solo partido en Irak, y luego ya llegando al Mundial, pues no aceptó ciertas cosas que establecía la Federación de Irak y decidió renunciar, y ya al Mundial de México vino otro entrenador, Evaristo Macedo, recuerdo bien el nombre, y pues fue un caso inédito. Es el único antecedente, digamos, de un país en guerra que está en una Copa del Mundo. Hoy, pues la gran diferencia es que este país en guerra, pues es la sede del Mundial, ¿no? La sede principal de este Mundial 2026. Sí, sin duda, el fútbol no está separado de la realidad del mundo y es una especie de, como de laboratorio social en donde se manifiestan las dinámicas, los conflictos actuales, y en donde además se vuelve visible y muy clara la relación entre deporte, política, sociedad y poder, ¿no? Yo creo que antes de organizar una gran fiesta deportiva, el mundo debería de reflexionar sobre las realidades, y ya lo decías tú, y las necesidades humanas, ¿no?, que están fuera del espectáculo. Y la seguridad, que siempre es un tema importante, ¿no? La seguridad de los aficionados, la seguridad de los anfitriones y de los visitantes, lo entiendo, siempre tiene que ser una prioridad, ¿no? Por ejemplo, en Italia 90, los carabinieri, ¿no?, la policía italiana, pues tenía mucho cuidado
Recuerdo que no se vendía bebidas alcohólicas los días de partido. Se jugaba el partido un día y no se vendía ningún tipo de bebida alcohólica. Se vendían cerveza, recuerdo, analcohólica en los estadios, ¿no? Pero no se vendía como habitualmente sí lo hacen en temporada normal los italianos. Y tuvieron mucho cuidado con las sedes de Palermo y de Cagliari, ¿no? En la Cerdeña y en la Sicilia, las dos islas que están ahí alrededor de la bota itálica, y tuvieron mucho cuidado porque ahí jugó Inglaterra, los Hooligans, jugó Irlanda, la República de Irlanda, Hooligans, jugó Países Bajos u Holanda, también con Hooligans, y jugó Egipto, ¿no? Un grupo muy, pues muy conflictivo en el papel. Entonces, la verdad es que trabajaron muy bien los italianos, hicieron unas medidas muy, muy estrictas, y a mí me tocó estar en ese mundial en las dos islas, ¿no? En la Cerdeña y en Sicilia, y pues no hubo ningún incidente. Afortunadamente no hubo incidente alguno con los hooligans. Entonces sí entiendo que esa siempre va a ser la prioridad, pero hoy es diferente, ¿no? Hoy es Claro. guerra. Hoy es una guerra, ¿eh? Hoy no son los hooligans, no son los ultras, ¿no? De Sudamérica, o estos aficionados demasiado apasionados, ¿no? Que no entienden la dimensión y no le dan límite, ¿no? A esa pasión desenfrenada y mal entendida del fútbol. Hoy es algo grave, y yo insisto lo que dije al principio, Miriam, Leonardo, yo pienso que si hubiera sensatez, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, el Mundial no debería de realizarse en Ah, los Estados Unidos. de acuerdo. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir tu tiempo, tu larga experiencia y tus valiosísimas reflexiones sobre el fútbol y el significado de este mundial dentro de la cancha y más allá de la cancha. Ha sido todo un privilegio tenerte con nosotros. El privilegio es para mí, de verdad, y yo siempre he acuñado una frase que yo digo: sí, el fútbol se juega con los pies, pero se debe de manejar con la Con la cabeza. cabeza. Y creo que no lo están manejando con la cabeza. Moltes gràcies, Leonardo, pel teu suport i la teva col·laboració han estat fonamentals per fer possible aquest espai i enriquir aquesta conversa. Finalment, gràcies a la nostra audiència per acompanyar-nos i ens retrobem divendres proper en més pensaments i veus compartides.